Escorpión necesita ayuda. La vida es cruel, Satoshi. A ella no le importa de dónde vienes, o si le rezas a cualquier dios. Es como es, y debes enfrentarla sin temor. La lucha es personal. Sí, es personal porque nadie más siente lo que tú sientes. Nadie más entiende tus batallas internas, tus miedos, tus sacrificios. Esas noches en las que te quedaste despierto preguntándote si todo esto vale la pena. ¿Ves al escorpión? Sin importar cuántos enemigos haya, él va a prevalecer. Es muy fuerte, así es. Es rápido. Pero ¿sabes por qué el escorpión es tan temido? Por su voluntad. Si algún día las cosas cambiarán, es personal, porque tú, y solo tú, conoces el peso que cargas todos los días, ese peso que a veces parece insoportable. La fuerza de voluntad es lo que hace que tu destino sea solo tuyo. Aprende a ser fuerte aquí y aquí. ¿Sabes qué? No importa cuántas veces te hayas caído, no importa cuántas veces te hayan dicho que no puedes. Lo que importa es lo que haces después de escuchar ese no. Porque la vida no se trata de evitar las caídas. Se trata de aprender a levantarte cada vez más fuerte. Prométeme que lo vas a recordar. Lo haré, papá. Bien, hijo, vamos a casa. Tu mamá preparó la cena y se enfadará si llegamos tarde. Nadie va a entender por qué sigues luchando. Nadie va a sentir el fuego que te quema por dentro, ese fuego que te dice que no te rindas, que sigues adelante aunque todo parezca oscuro. Es tu lucha, es tu guerra, y nadie la peleará por ti. No seas demasiado engreído, muchacho, sin importar lo bueno que seas. Y nunca dejes que te vean llegar, eso lo arruina, amigo mío. Debes mantenerte siempre pequeño, inocuo, ser siempre el pequeño. Debes ser el tonto, el leproso. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no puedes esperar a que alguien venga a rescatarte. No puedes esperar a que las condiciones sean perfectas, a que la suerte toque a tu puerta, a que alguien te dé permiso para perseguir tus sueños. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? Cada día que decides seguir adelante, estás ganando. Cada día que te niegas a rendirte, estás construyendo algo más grande de lo que puedes imaginar. No importa si no ves los resultados ahora. No importa si parece que nada está cambiando. Lo importante es que sigues avanzando, un paso a la vez. Lo que el señor Cobb intenta decir es... Una idea es resistente y contagiosa. Cuando una idea se instala en el cerebro, es prácticamente imposible erradicarla. Una idea bien formada, bien entendida, se queda ahí, en alguna parte de la mente. Incluso cuando duele, incluso cuando no tienes fuerzas, la lucha es tuya. Es personal porque nadie más sabe lo que está en juego para ti. Nadie más entiende lo que has sacrificado, lo que has perdido, lo que has tenido que soportar. Pero también es personal porque el éxito que estás buscando no es para ellos, es para ti. Es para la persona que eras cuando empezaste este camino. Para la persona que soñó con una vida mejor y decidió luchar por ella. Sí, va a doler. Va a ser difícil. Habrá momentos en los que te preguntarás si vale la pena, si deberías seguir adelante. Y en esos momentos quiero que recuerdes algo. El dolor es temporal, pero el orgullo de haber luchado por tus sueños durará para siempre. ¿Qué significa eso realmente? Significa que no hay excusas, no hay culpables y no hay nadie más en quien depositar tu futuro, porque la lucha es contigo mismo, con tu mente, con tus hábitos, con tus pensamientos. La verdadera batalla no está allá afuera. La batalla más grande está en tu interior. Te levantas cada mañana con un desafío, derrotar a tu versión de ayer, la persona que duda, que se cansa, que quiere rendirse. Esa voz en tu cabeza que te dice, ¿para qué intentarlo? Esto no es para ti, nunca lo lograrás. Esa voz es tu verdadero enemigo. Pero te diré algo, esa voz miente. Cada vez que escuches esa voz, recuerda esto. La lucha es personal, pero también es una elección. Tienes el poder de decidir si te dejas vencer o si te levantas y sigues avanzando. Porque nadie nace fuerte, nadie nace exitoso.
La fuerza se construye en el momento en el que decides no rendirte, una y otra vez. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has estado a punto de abandonar algo grande porque parecía imposible? Ese dolor, esa frustración que sientes cuando las cosas no salen como esperas, es la prueba de que estás creciendo. El dolor no es tu enemigo. El dolor es el maestro que te está enseñando que eres más fuerte de lo que crees. Escúchame bien. La mayoría de las personas no logran sus sueños no porque no sean capaces, sino porque se rinden demasiado pronto. El mundo no le pertenece al más talentoso ni al más afortunado. El mundo le pertenece al que persiste, al que está dispuesto a levantarse 1000 veces si es necesario. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a soportar el dolor, la incertidumbre y las caídas para llegar a donde quieres? Porque si no lo estás, alguien más sí lo hará. Si estás cansado, descansa, pero no renuncies. Tómate un momento para respirar, para recordar por qué empezaste. La lucha no es sobre ser perfecto, no es sobre no cometer errores. La lucha es sobre ser consistente, sobre ser disciplinado cuando todo en ti quiere parar. Es sobre mostrarle al mundo y a ti mismo que no importa lo difícil que sea, tú no te vas a detener. Quiero que entiendas algo. Nadie tiene tu historia. Nadie ha pasado lo que tú has pasado. Nadie lleva el mismo peso que tú llevas. Pero también nadie tiene tu fuerza. Nadie tiene tu corazón. La razón por la que la lucha es personal es porque solo tú sabes lo que te está costando. Solo tú sabes el sacrificio que estás haciendo y lo que estás dispuesto a dar para llegar a tu destino. Pero no te confundas. La lucha no se trata solo de ti. Se trata de las personas que amas, de las personas que dependen de ti, de las personas que un día mirarán lo que hiciste y dirán, si él pudo, yo también puedo. Porque cada paso que das, cada vez que decides no rendirte, estás inspirando a alguien más a luchar también. No hay atajos, no hay caminos fáciles. La única forma de ganar esta batalla es enfrentándola. Levántate cada día con una decisión firme. Luchar por tus sueños como si tu vida dependiera de ello, porque en realidad así es. Te lo repetiré una vez más. La lucha es personal. No luchas para demostrarle algo a los demás. No luchas para que te aplaudan o te admiren. Luchas porque te lo mereces. Luchas porque la vida que deseas está al otro lado del dolor, al otro lado del sacrificio, al otro lado del miedo. Así que pregúntate, ¿cuánto estás dispuesto a soportar? ¿Cuánto estás dispuesto a dar? Porque solo cuando estés dispuesto a arriesgarlo todo por tus sueños, verás lo que eres realmente capaz de lograr. La lucha es tuya. No la abandones. No la pospongas. No la desperdicies. El mundo está esperando que muestres tu verdadera grandeza. Es tu momento. Es tu pelea. Ahora, sal ahí y conquista lo que es tuyo. La lucha es personal, pero también es constante. Quiero que grabes esto en tu mente. El éxito no es un destino, es un camino. Y ese camino está lleno de obstáculos, de caídas, de días en los que el dolor será tan intenso que pensarás en renunciar. Pero ahí, justo en ese momento, es cuando tu carácter se pone a prueba. Es cuando decides si eres un guerrero o si te quedas como alguien que solo soñó con serlo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los que ganan y los que se rinden? No es el talento, no es la suerte, no es la oportunidad. Es la determinación de seguir avanzando cuando todo se pone oscuro. Es mirar el fracaso a los ojos y decirle, no me vas a vencer. Mira, la vida nunca va a regalarte lo que quieres. Todo lo que deseas tienes que ir a buscarlo. Si quieres éxito, tienes que trabajar más duro que nadie. Si quieres felicidad, tienes que enfrentar tus miedos y tus debilidades. Si quieres un futuro mejor, tienes que pagar el precio ahora, en este mismo momento. Porque te lo aseguro, si no luchas hoy, el arrepentimiento será tu única compañía mañana.
Te dirán que no puedes, se burlarán de tus sueños. Incluso tus amigos, tu familia, las personas que amas, pueden dudar de ti. Pero recuerda esto, no estás luchando por ellos. Estás luchando por ti, por tu dignidad, por tu futuro. Y cuando llegues a la cima, cuando alcances eso que parecía imposible, ellos serán los que te pregunten cómo lo lograste. La lucha es personal porque solo tú puedes levantarte después de cada caída. Nadie más puede hacerlo por ti. Nadie más va a cargar con tu cruz. Nadie más va a sudar por ti. Nadie más va a enfrentar tus demonios. Esa es tu responsabilidad. Pero escúchame bien, no estás solo. Cada persona exitosa que ves pasó por noches de dolor, por días de incertidumbre, por años de sacrificio. Cada uno tuvo que librar su propia batalla personal. La diferencia es que no se detuvieron. Se levantaron y siguieron caminando cuando todo parecía perdido. Y tú también puedes hacerlo. No importa cuántas veces te hayas caído, no importa cuántas veces hayas fracasado, mientras sigas respirando, tienes la oportunidad de luchar. Mientras tengas vida, tienes tiempo para cambiar tu historia. No hay excusas, no hay límites. Solo tú y tu decisión de seguir adelante. Así que lucha con todo lo que tienes. Lucha como si no hubiera un mañana, porque el mañana no está garantizado. La única oportunidad que tienes es hoy. La única batalla que importa es la que estás enfrentando ahora. No busques excusas, busca razones. No busques caminos fáciles. Busca desafíos que te hagan crecer. No busques la aprobación de los demás. Aprueba tu propia vida, tus propios sueños. La lucha es personal, pero no es eterna. El dolor se acaba. El sacrificio se acaba. Las noches difíciles terminan. Pero la recompensa de no rendirte, de seguir adelante cuando todo parecía perdido, esa recompensa durará para siempre. Ahora te pregunto, ¿vas a seguir luchando o vas a dejar que tus miedos ganen? Porque cada segundo que pierdes pensando en rendirte es un segundo que podrías estar usando para construir el futuro que mereces. Levántate, pelea. No por ellos, no por las críticas, no por el reconocimiento. Hazlo por ti. Por la persona que sabes que puedes llegar a ser. Porque al final, cuando la lucha termine y mires atrás, te dirás a ti mismo, valió la pena. La lucha es personal. Y hoy te toca decidir si sigues o te rindes. No más excusas, no más dudas. El éxito no llega a los que esperan, llega a los que se levantan y actúan. Cada segundo cuenta, cada esfuerzo suma, y cada batalla ganada dentro de ti te acerca más a tus sueños. No permitas que el miedo o el dolor te roben lo que mereces. Hazlo por ti, hazlo por tu futuro, porque cuando llegues a la cima y mires atrás, te darás cuenta de que todo el sacrificio valió la pena. Suscríbete, comenta y comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo. Nos vemos en la cima.